Buenas tardes a todos y todas. Hoy voy a hacer una aproximación a los estudios del afecto. Bueno, he dividido mi exposición en tres partes. La primera, titulada Giro afectivo de la epistemología a la ontología. Y la segunda, los problemas metodológicos pues, de los estudios del afecto. Y la tercera, cuestionamientos y respuestas. Vamos a empezar con la primera parte. Bueno, para empezar a abordar los estudios del afecto es necesario comprender el giro afectivo, es decir, el paso de la epistemología a la ontología. Ustedes se preguntarán, pues, de qué va o qué implica esto. Creo que para hacerlo un poco más sencillo, he hecho como una división o una diferenciación que quizás finalmente no termine siendo como una diferenciación tan drástica entre el postestructuralismo del siglo XX y todas las concepciones críticas que de él se derivan y pues los estudios del afecto. Bueno, en primer lugar, es importante entender que el postestructuralismo del siglo XX y todas las concepciones críticas que de él se derivan tenían puesta toda su atención en el lenguaje, que estaba equiparado a la epistemología, es decir, centraban su atención en la forma en que los seres humanos accedemos a la realidad o bien la construimos. Esta era su preocupación principal y bueno, esto lo hacían a través de métodos basados en evidencias empíricas, es decir, positivistas, ¿verdad? Esto implicaba que se dejara de lado el cuerpo y todo tipo de materialidad, que pues posteriormente va a ser retomado con los estudios del afecto, que van a poner en primer plano, van a poner su atención sobre el cuerpo y los procesos inconscientes, digamos que, o procesos que preceden o exceden a la actividad consciente, y el discurso, la individualidad. En este sentido, los estudios del afecto van a centrar su atención ya no en la realidad, en la representación de la realidad, sino más bien en la realidad sin representación, o digamos en la realidad misma. Entonces, esto es un poco de a lo que se refiere el giro afectivo, es decir, el paso de la epistemología a la ontología. En el caso de los estudios del afecto, bueno, se preguntarán cuál es el método. Ya dijimos que con el postestructuralismo y todas sus derivaciones críticas era el método basado en evidencias empíricas, ¿verdad? Pero en el caso de los estudios del afecto, es necesario abordar cuáles son los problemas metodológicos, porque pues de acuerdo con todo lo anterior, el hecho de que haya habido un giro o un paso de una forma de entender ciertos problemas, pues de otro modo, implican también preocupaciones o problemas metodológicos que, digamos, han tratado de resolver. Y bueno, el primero tiene que ver con que el afecto ha sido definido como algo infraempírico. Es decir, como procesos internos que no se pueden atrapar, no se pueden no se pueden empíricamente como tener, ¿no? Entonces,
digamos, este va a ser uno de los primeros problemas metodológicos y uno de los más centrales, es decir, cómo vamos a recoger datos empíricos y cómo vamos a analizar estos datos del afecto, si precisamente cuando ya el afecto, por ejemplo, se puede expresar, si se puede sí, contar, si se puede, si se traduce a comportamientos, cómo ya el afecto deja de ser afecto, es decir, cómo vamos a recoger estos datos o cómo se puede poner en el centro de una investigación empírica si de algún modo el afecto escapa de la percepción, del lenguaje y de la razón. Entonces, bueno, cabe mencionar que han habido autoras que, digamos, han tratado de resolver estos problemas. Encontramos a Crutzen y Stage 2015 con investigaciones del afecto con bases empíricas y a Vanini, que ha propuesto una metodología no representacionista. Si bien, bueno, no voy a profundizar en estos planteamientos, cabe destacar que ambas soluciones, digamos, que han sido propuestas, digamos, estas autoras lo que hacen es proponernos que es posible rastrear los afectos en datos empíricos. Esto, por ejemplo, a través de datos como historias en los que se pueda dar cuenta de los afectos que subyacen a estas, ¿no? Entonces, finalmente, aunque existen estas propuestas, muchos teóricos del afecto nos dicen que no les interesa tener una ruta metodológica determinada. Es decir, al final los estudios del afecto no tienen una metodología específica y esto porque, bueno, nos permite hacer intersecciones con otras teorías. Me refiero a que el hecho de que los estudios del afecto no tengan una ruta metodológica determinada, unos pasos que seguir, abre la posibilidad y pues de hecho se da que se intersecta con, por ejemplo, los estudios del cuerpo, los estudios de la raza y todos estos estudios, digamos, de las ciencias sociales y humanas que tienen bastante preponderancia en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, mientras estuve indagando sobre esto, creo que sería interesante quizás para algunos compañeros que están trabajando con los estudios del cuerpo o que sus problemas de investigación están relacionados con estas teorías, sería como interesante explorar de qué manera estas teorías que ustedes ya han pensado, sobre todo los estudios del cuerpo, se pueden intersectar con los estudios del afecto y resultaría bastante interesante. Ahora, más adelante, van a ver por qué y por qué, como dije al principio, digamos, ese giro no representa como una diferencia drástica. Bueno, continúo con los cuestionamientos y respuestas. Y bueno, en este punto ya entrados un poco más en materia, vamos a ver de lo que se le ha acusado a los estudios del afecto, sobre todo desde las perspectivas críticas que se derivan del postestructuralismo del siglo XX. Digamos que la teoría o los estudios del afecto, perdón, han sido acusados de que se preocupan muy poco por la subjetividad o por la producción de los sujetos
y que han denunciado muy poco las situaciones de injusticia o de dominación, ¿no? Entonces, creo que hay una respuesta muy importante a estas críticas que nos permiten profundizar más en lo que ya son los estudios del afecto y que buscan o que proponen, ¿no? Bueno, digamos como una respuesta a todo esto ha sido de que una de las contribuciones más grandes de los estudios del afecto ha sido, en primer lugar, digamos, poner sobre la mesa que los afectos pueden ser, digamos, afectados deliberadamente, es decir, se pueden controlar a distancia. Y esto va creando sujetos, va creando poblaciones que al final terminan siendo como el objetivo de esos mecanismos de control, ¿no? Que van directamente sobre los estados afectivos. Y en segundo lugar, otra de las contribuciones ha sido que el hecho de que las respuestas afectivas se pueden determinar a través de eventos indeterminados que no han pasado. Por ejemplo, si nos dijeran que va a haber un ataque terrorista, aún antes de que suceda o no, vamos a tener miedo o este tipo de emociones, afectos, ¿no? Entonces, esto da cuenta de que los afectos se pueden manipular y pueden ser, a través de esto se pueden crear diferentes tipos de dominación. Entonces, estos aportes, digamos, han permitido que, por ejemplo, desde los estudios del afecto se teorice sobre nuevas formas de dominación, ya no tanto tradicionales, sino otras formas de dominación a poblaciones como a través de las tecnologías o de políticas públicas que, digamos, tienen como objetivo los estados afectivos del cuerpo, ¿no? Y además también han permitido analizar cómo eventos de la vida social que se escapan de la conciencia van a producir la formación de la conciencia, ¿no? Es decir, van a producir nuevas subjetividades y nuevos tipos de dominación. Entonces, esto es lo interesante de los estudios del afecto, que digamos va hacia esos procesos inconscientes, sociales, a los cuales subyacen dispositivos de control, formas de dominación y que producen nuevos sujetos, nuevas poblaciones, que a su vez se vuelven como ese objeto o objetivo de estas formas de dominación. Entonces, puede ser interesante, como ya mencioné, digamos, explorar de qué manera se pueden intersectar los otros estudios de las ciencias sociales, digamos, con los estudios del afecto, ya rompiendo las barreras un poco de lo que serían las disciplinas y toda esta discusión metodológica justamente. Entonces, bueno, creo que hasta aquí llega. Muchas gracias por escuchar. Si tienen algo que decir, algún comentario que les haya suscitado la presentación, me lo pueden hacer. No sé qué les parece los estudios del afecto, qué les hizo pensar, no sé. Adelante, Wiley. Bueno, compañera, primero que todo agradecerte por tu presentación, que creo que fue bastante completa. Es decir, hiciste como
una generalización que nos permitió tocar o pensar acerca de los puntos más importantes que recoge las teorías del afecto, ¿cierto? Los estudios del afecto. Y estuve pensando en el libro Comunicación y Poder de Manuel Castells, específicamente en el capítulo 3, en su último acápite, él habla acerca de la relación que existe entre las emociones y la política, es decir, cómo las emociones influyen en las decisiones políticas que nosotros tomamos. Entonces, me puse a pensar en que, por ejemplo, si existe alguien que se quiera lanzar a algún puesto político y está a favor de la guerra, a ellos les sirve que sus votantes tengan ira, porque entre más ira tienen las personas, más van a apoyar la guerra. Pero entre más ansiosa sea una persona, menos va a apoyar una guerra. ¿Por qué? Porque la persona ansiosa se va a poner a pensar acerca de lo que va a ocurrir con esta guerra, lo que va a pasar, que se puede morir, que sus familiares se pueden morir. Entonces, con lo último que estabas diciendo, con las conclusiones a las que llegaste, me estaba poniendo a pensar qué relación crees tú que tiene los estudios del afecto con estas decisiones políticas o con, no sé, con alguna relación que tenga con la comunicación al tomar cualquier tipo de decisión, ya sea política, que es de pronto lo que más vivimos nosotros, los que más nos afectan, o cualquier otro tipo de relación, cualquier otro tipo de decisión. ¿Qué relación crees que tiene con decisiones importantes sociales que nos afecten a nosotros? ¿Qué relación crees que tiene esta teoría con eso? Bueno, efectivamente, también creo que en esto que acabas de decirnos. Y bueno, considero que la relación que existe después de haber, digamos, estudiado un poco sobre esto que les acabo de comentar de los estudios del afecto, se me hace ahora como bastante evidente, ¿no? Y es el hecho de que si bien los afectos son procesos inconscientes que pueden ser afectados, sí existe la posibilidad que desde el poder o desde puestos de poder, digamos, en unas poblaciones, en unas sociedades, se empiecen a crear ciertos afectos, digamos, de manera deliberada, claro, para influir quizás en todo un proceso, como tú bien ponías el ejemplo, por ejemplo, un proceso electoral. Creo que es algo real, o sea, no estamos hablando de algo que esté demasiado alejado de nosotros. Creo que la relación entre el poder, en este caso político, y, y los afectos o la creación de afectos como dispositivos de control, si se puede decir, no está muy alejado de lo que hemos vivido, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo donde en los procesos electorales, por ejemplo, se han creado ciertos afectos inconscientes porque las personas que salen a votar con miedo o este tipo de afectos no son conscientes de que tienen miedo o no son conscientes de que están realizando esas acciones. Simplemente la hacen producida por todos esos procesos. Entonces es muy interesante cómo podemos, no sé, articular esto con la realidad que estamos viviendo, precisamente porque allá van los estudios del afecto, ¿no? Como lo mencionaba, a buscar la realidad, no necesariamente representada. Entonces, eso es lo que tengo para decir. No sé si quieras decir algo más o si alguien tiene algún otro comentario. Adelante. Bueno, ya como último, habiendo respondido esta pregunta, creo que te permitirá más fácilmente hacer una relación con tu novela. Entonces, precisamente, ¿qué relación crees que tienen estos flujos de poder en tu novela con los estudios del afecto? Bueno, alguna vez yo estuve pensando y considerando esto. Ahora me tomas más de sorpresa. Pero bueno, creo que
podría establecer una relación, digamos, entre el miedo justamente a lo desconocido por parte de, por ejemplo, las, las, bueno, es que no estoy muy segura ahora si podría afirmar eso, porque no sé, acabo de pensar en otra cosa. Pero bueno, a lo que iba era que quizás, digamos, los sujetos de los pueblos indígenas que aparecen en la novela, que no se acercan, por ejemplo, al médico, porque desconocen como toda la práctica médica de él, ¿no? Ellos prefieren recurrir a sus, digamos, prácticas médicas ancestrales que han, digamos, tenido durante toda su vida. Digamos, esto puede ser por un miedo a lo desconocido. Y bueno, es por el momento lo que se me ocurre, porque bueno, en este caso, él sí tendría como cierto poder, porque ha sido delegado como el médico, aunque eh, no lo ha, o sea, desde la institución, ¿sí? Se puede decir que tiene como cierto poder, pero ya en comunidad, a la comunidad donde a la que él llega, que es la selva, no tiene este poder porque las personas no lo buscan. Eh, entonces, sino que recurren a sus propios saberes. Entonces, ahí digamos como que se crea esta discusión, ¿no? Que sería interesante analizar ahora que lo pienso. Si alguien más quiere decir algo, no sé. Gracias, Guay, por la pregunta. Bueno, si más nadie tiene algo que decir o comentar, asumiré que hasta aquí llega mi presentación. Y bueno, nada, agradezco que me hayan escuchado. Luis dice que quería. Adelante, Luis. Es que estaba solucionando lo del audio, pero ya. Bueno, adelante. No sé, que primero antes de preguntarte quiero que me refresques la memoria. 100 palabras de Andrea, ¿cómo podrías definir los estudios del afecto? Bueno, eh, creo que podría definirlos como, se puede decir, una rama de de, de las ciencias sociales en general, porque creo que los estudios del afecto no se limitan necesariamente a, a nuestro campo, por decirlo así. Es decir, no, es una teoría que puede ser usada en todas las ciencias sociales para no solamente permite, digamos, estudiar textos literarios, sino, bueno, otro tipo de textos, otro tipo de discursos, dinámicas sociales, no sé, se me ocurre. Exacto, es interdisciplinar, como bien dice la compañera White en el chat. Entonces, bueno, digamos, en primer lugar, como, como unos estudios interdisciplinares y, bueno, a ver, digamos como estudios también críticos, claro que sí, porque nos permiten pensar en procesos inconscientes que crean poblaciones, que nos permiten adentrarnos en o analizar
dispositivos de poder contemporáneos, sobre todo como son las tecnologías o políticas públicas actuales, ¿no? Entonces, básicamente creo que esos son los tres puntos fundamentales con los que podría definirlo, así en mis Bueno, palabras. entonces, Adelante, Luis. teniendo en cuenta esa definición, o sea, ¿cómo podrías tú de pronto ejemplificar o decirme a mí cómo se representarían de pronto esos procesos que no son tan materiales en el lenguaje literario utilizando la teoría esta? No sé, sí me hice entender. O sea, los estudios del efecto nos permiten identificar procesos, ¿verdad? Que van más allá de pronto de disciplinas Sí, en sí, te particular. entendí. Y bueno, A partir de allí, ¿cómo tú crees que eso se podía traspolar a los estudios literarios? O sea, por ejemplo, el lenguaje es algo material. Entonces, ¿cómo mediante el lenguaje literario podríamos dar cuenta de esos mismos procesos, de los que da cuenta esto que tú acabas de exponer? bueno, yo creo que esta ha sido una pregunta bastante abarcante. Creo que incluso tu pregunta resume el apartado, o creo que resume la pregunta que está en el centro de los problemas metodológicos que puse en el apartado 2 de mi exposición, ¿no? Y es el hecho de cómo estudiar el afecto en la realidad si se escapa de la percepción del discurso porque es infraempírico. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto y lo que ya expuse, creo que podría ser recurriendo a la intersección que hay quizás en la, que hay quizás no, que hay entre los estudios del afecto y otras teorías de las ciencias sociales contemporáneas. No sé, por ahí haciendo esas intersecciones se podrían encontrar caminos metodológicos, o sea, no sabría darte como una respuesta específica porque, como ya te dije, esto resulta en el problema metodológico de los estudios del afecto, pero sí, eso es lo que se me ocurre quizás a través de estas intersecciones entre los estudios del afecto y las otras teorías. Y bueno, quizás también recurriendo a las teóricas del afecto que han tratado de solucionar o de proponer salidas metodológicas, ya sea a través de datos empíricos. Y esto es lo que ellas proponen, es rastrear el afecto en datos que, si bien son empíricos, pueden dar cuenta de historias o sea, datos empíricos que dan cuenta de los efectos, es decir, se podrían rastrear, pero no se podrían como percibir precisamente porque son procesos infraempíricos, inconscientes. Entonces, no sé si realmente eso Sí, creo tiene. que sí te entendí. O sea, pero es algo bastante delicado. Creo que sí entiendo lo que estás tratando de decirme, pero a la vez no puedo como traducirlo en palabras porque también vendría siendo un proceso. Entonces como que ahí se da la cuestión. Sí, exacto. O sea, eso es lo que te puedo decir, porque pues así es el afecto, ¿no? Algo que no podemos atrapar, no es algo empírico que hace parte de la realidad, o sea, a la vez sí, pero pues eso básicamente es una cuestión bastante amplia, ¿no? Que habría que seguir ahondando y profundizar, y si te soy sincera, no podría como más de ahí, tendría para que ir más
al asunto metodológico del afecto, de los estudios del afecto. Pero bueno, gracias por tu pregunta y por el tiempo. A ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, compañeros, compañeras, les agradezco haberme escuchado, ya que no hay más intervenciones. Ahora sí, hasta acá llega mi presentación. Espero que se animen a explorar eh, las intersecciones que tienen los estudios del afecto con las teorías que ustedes han venido pensando para su investigación. Creo que sería bastante interesante. Incluso dentro de los textos que tenemos en el grupo de Facebook en relación con la teoría de los afectos, hay uno que me hizo pensar en el trabajo de la compañera Ilian, que se refiere a la literatura para niños, ¿no? Entonces, déjenme que este texto que está en el grupo de Facebook, que se llama Pedagogía de los afectos en los manuales de urbanidad y etiqueta para niñas, 1853-1919, creo que probablemente no es ese el tiempo, digamos, en el que se escribió la novela o las novelas que está trabajando la compañera, pero creo que ese texto, al abordar cómo el control de los afectos que se da en estos manuales de urbanidad para, digamos, perpetuar el sistema heteronormativo y social de ese entonces, te permitiría tener ciertas ideas, quizás explorar ciertos discursos con respecto a los afectos en la infancia, que, que si bien quizás no podrían resolver tus problemas, sí podrían darte como una idea de cómo estos discursos han sido tomados o han sido como sí, tomados en los textos literarios y qué hacen los textos literarios con ellos, en este caso tu novela, no sé si me hice entender, pero si quieres lo podríamos ver después, hablar, pero nada, eso lo pensé mientras indagaba para mi exposición. Ojalá te dé alguna idea o te despierte curiosidad. Y bueno, nada, hasta aquí mi presentación. Gracias por escucharme. Sí, está bien, yo te lo mando, Lilian. Gracias y nos vemos en la Chao. próxima. Chao, Luis.